Buenos días, Dios les bendiga a todos los hermanos, los amigos que siguen la palabra de nuestro Dios a través de este medio. Les saludo a todos en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Y quiero leer la palabra del Señor en esta hora, en la segunda carta del apóstol Pedro, en el capítulo 3, los versos 15 y 16. Dice así la palabra del Señor: y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Vamos a orar en esta mañana, que Dios nos dé entendimiento en su palabra. Padre que estás en los cielos, te damos gracias por tu misericordia y tu bondad, y gracias por tu palabra, por esta preciosa oportunidad que nos concedes de meditar en ella. Enséñanos, capacítanos, ábrenos las escrituras y que podamos entender tu palabra y tu voluntad. En el nombre de Jesús, amén. Vamos a meditar en unos temas y vamos a colocarle como nombre temas en conflicto. Se trata de algunos temas en la Biblia que han sido un poco malinterpretados o manipulados. Estos son, en esta ocasión vamos a mirar los hijos de Dios y las hijas de los hombres, quienes son ángeles o gigantes, en fin. Vamos a mirar con la ayuda del Señor el caso del faraón, el endurecimiento del faraón y la mujer de Caín. En Génesis capítulo 6, en el verso 1, la palabra de Dios nos dice: aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Los hijos de Dios en este caso son los descendientes de Set y Enos, a través de Enos, su hijo, que se volvieron los descendientes piadosos o religiosos de la raza humana. Génesis capítulo 4, verso 25 y 26 nos dice: y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo, y llamó su nombre Set, porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Y Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. La Biblia dice en el Nuevo Testamento que todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Esto hace una relación directa con la gente que agrada a Dios, con el pueblo de Dios, los hijos de Dios, los piadosos. Y las hijas de los hombres son los descendientes de Caín, apóstatas y mundanos, lo que llevó a matrimonios mixtos, fuera de la voluntad de Dios. Dice en 2 Corintios: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. 2 Corintios capítulo 6, verso 14. Dice: porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, y qué concordia Cristo con Belial, o qué parte el creyente con el incrédulo, y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos, porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como dijo Dios:
habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré a vosotros padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. ¿Se da cuenta? Ahí tenemos esos matrimonios, esos yugos desiguales, matrimonios mixtos. Los hijos de Dios, la gente de la descendencia de Enos, se contaminaron, se mezclaron con las hijas de los hombres, o sea, los descendientes de Caín, los mundanos. Ahí no podemos estar hablando de otra cosa. La palabra es clara y sencilla. Como algunos quieren hacer creer que los hijos de Dios eran ángeles, que se tomaron hijas de hombres. Esto es humano. Mira lo que dice el Señor Jesucristo. Marcos 12:24. Entonces respondiendo Jesús les dijo: ¿No erréis por esto? Porque ignoráis las Escrituras y el poder de Dios. Porque cuando resuciten de los muertos, ni se casarán ni se darán en casamiento, sino que serán como los ángeles que están en los cielos. Con respecto a que los muertos resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés cómo le habló Dios en la zarza? Diciendo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Así que vosotros mucho erráis. Ahí vemos. Se dice del matrimonio de ángeles con humanos. Pero notamos que el Señor dice que en el reino de los cielos son como los ángeles, o seremos como los ángeles, que ni se casarán ni se darán en casamiento, porque sencillamente los ángeles son asexuales, no tienen sexo. Un ángel no es ni varón ni hembra. Me dirá usted, pero es que en la Biblia dice que se aparecieron unos varones en varias oportunidades, entonces mire que los ángeles son varones. No. Esas teofanías Dios las permite cuando quiere tener un tracto directo o especial con algún ser humano, permitiendo a los ángeles asumir forma humana, pero no que ellos sean así. Entonces es muy sencillo y muy claro. Eran los descendientes de Set en Enos los que empezaron a buscar a Dios, a consagrarse a Dios, a ser llamados los hijos de Dios. La Biblia lo dice con la frase invocaron, empezaron a invocar el nombre de Jehová. Esos hombres piadosos se unieron con las hijas de los descendientes de Caín, paganos, materialistas, pecadores, profanos, y ahí vino el caos. Es como si hoy un cristiano, un hombre, una mujer de Dios, que busca a Dios, que ha recibido a Jesucristo como Salvador personal, tuviera relaciones, se casara o tuviera un noviazgo, un parentesco con una inconversa. Sería un yugo desigual. ¿Por qué cree usted que Abraham mandó a su siervo a la casa de su padre, a su descendencia, a buscar esposa para su hijo Isaac? Porque esa ha sido siempre la voluntad de Dios dentro del mismo pueblo de Dios. Ahora, el segundo punto, la esposa de Caín, tiene una cierta relación con esto, porque Caín tuvo que haberse casado con una hermana. Pues miremos que es del mismo pueblo, entre comillas, pudiéramos decirlo, pero es algo que se permitió en ese tiempo cuando Dios había dado la orden de que la raza humana se multiplicara. No había otra forma. Pero luego eso cambió en la ley de Moisés. La esposa de Caín. Génesis capítulo 4, versos 16 y 17 dice: y salió Caín
y habitó en tierra de Nod, y conoció Caín a su mujer. Mire bien la palabra. Salió, habitó en tierra de Nod y conoció a su mujer. La palabra de Dios nos dice que Adán y Eva tuvieron varios hijos e hijas. No sabemos cuántos. Nadie puede decir que fueron 2 o 3 o 5 o 10, no. Génesis 5 del 1 al 4 nos dice: este es el libro de las generaciones de Adán. El día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra lo creó, y los bendijo, y llamó el nombre de ellos Adán, el día en que fueron creados. Y vivió Adán 130 años, y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. De ese se hace hincapié o se resalta porque fue la descendencia de los piadosos que decíamos en el punto anterior. Pero luego dice: y fueron los días de Adán después que engendró a Set 800 años, y engendró hijos e hijas. Oiga bien, la Biblia no dice que Caín tomó esposa en Nod. Dice que la conoció en Nod. Con toda seguridad, Caín ya tenía una esposa cuando salió para Nod. Lo que la Biblia nos dice es que la conoció a su esposa allí en Nod. Y esa palabra conocer no es distinguir. Según Génesis capítulo 4, verso 1 dice: conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Mire que se relaciona el verbo conocer. Conoció a Adán a su mujer, y con la concepción dice: y concibió y dio a luz. Era una intimidad. ¿Ve? Conoció. Caín pudo haber tenido su esposa, pero la vino a conocer cuando salió hacia Nod. Lo mismo nos dice Mateo 1, 24 al 25. Y despertando José de su sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer. La tuvo un tiempo, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. No la conoció. Él ya la conocía. Si hablamos de ese verbo como distinguir, claro, la recibió, dice, recibió a su mujer, pero la vino a estar con ella en unión marital después de que dio a luz a su hijo primogénito, a Jesús. ¿Ve? Sin duda, se casó Caín con una de las numerosas hijas de su padre Adán, en cuyo caso se dirá que se casó con una de sus hermanas. Obvio, es lógico, por supuesto, porque así era necesario en aquellos días. Y aún, según la ley divina, respecto al matrimonio. ¿Ve? En ese momento el Señor le dio la orden a Adán y Eva: creceos y multiplicaos. Tenían que ser de esta manera. Génesis capítulo 1, verso 28, y los bendijo Dios y le dijo: fructificad y multiplicaos. Llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Bendito el nombre del Señor. Una vez cumplido el primer objetivo de la ley de la multiplicación, Dios proclama otra ley del matrimonio, y quien se atreva a traspasarla habrá de deplorar en su procreación hijos deformes, desgraciados o idiotas, pudiéramos decir, debido a su consanguinidad prohibida. Es que Dios es el que da las órdenes a la naturaleza, al sistema, al hombre, a la sociedad, a su pueblo, a la humanidad. El matrimonio de Caín con una de sus hermanas era lo más normal del mundo en aquel tiempo, pero después en la ley de Moisés se estableció que ya no podía haber una relación de tal
magnitud. Amén. Entonces se casó con una de sus hermanas. Sencillo. Gloria al Señor. Ahora, el endurecimiento de Faraón. Hay gente que también discute bastante de este tema, que Dios endureció, entonces que el hombre no tiene la culpa cuando hace cosas malas y Dios es el que hace que las haga. Pero no es así. Dios es bueno y misericordioso, tardo para la ira y pronto en misericordias. En Éxodo capítulo 4, en el verso 21 leemos: y dijo Jehová a Moisés: cuando hayas vuelto a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu poder o en tu mano. Pero yo endureceré su corazón, de modo que no dejará ir al pueblo. Parece que sí fuera así, ¿verdad? Pero hay que entender bien la expresión, el lenguaje, primero en el idioma original hebreo, pero también es claro por las normas, las reglas de la gramática. Se diría que Dios tenía la culpa de que Faraón se rebelara, se fuera en contra de él, de Dios mismo, y que obraba injustamente, tratándole como responsable y castigándole por sus culpas. Pero si Dios realmente obró así, como se cree o como se dice, si Dios realmente obliga a una persona, endurece su corazón, inclinándole a un obrar contrario a la divina voluntad, entonces decimos con toda reverencia que tal hecho de parte de Dios no se puede justificar. O la Biblia se estaría contradiciendo, nos estaría mostrando un Dios diferente en otros lugares. Pero ¿acaso es esto lo que sucedió con el faraón? ¿Sí sería que Dios le endureció el corazón? Claro que no. Estudiemos el pasaje completo y veremos lo correcto, que lo primero que sucedió no fue que Dios endureciera el corazón de Faraón, sino que Faraón endureció primero su propio corazón. Lo que pasa es que si el ser humano quiere una cosa, muchas veces pues Dios le complace, le da gusto. Usted ve el pueblo de Israel cuando salía de Egipto hacia la tierra de Canaán, en una oportunidad pidieron carne, pero lo pidieron de una manera muy, muy desajustada, muy, muy soberbia. Entonces Dios les dio gusto. ¿Quieren carne? Bueno, les voy a dar carne hasta que les salgan por las narices, dice el registro bíblico. Amén. Entonces el faraón endurece su corazón y Dios tiene que darle gusto. En el pasaje que leímos, Dios dice lo que sucederá, no lo que estaba sucediendo o había sucedido. No lo que Dios determinó. Dios simplemente habló del futuro, porque Él conoce pasado, presente y futuro nuestro y de todo el mundo. Entonces Él habló lo que iba a suceder, lo que el faraón iba a hacer o qué actitud iba a asumir. En el capítulo 5, al entrar Moisés y Aarón al rey, explicando su comisión de parte de nuestro Dios, Faraón contesta altanero, provocando a Dios. Dice así: ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Mire que hay como ¿qué me importa? En las palabras de Faraón. ¿Quién es Jehová? ¿A mí qué me interesa? Yo no dejaré a ningún pueblo de aquí. Eso aconteció antes de haber Jehová endurecido el corazón de Faraón. Y a partir de ahí subyugó más a los israelitas, los oprimió más. Entonces después Dios manifiesta su poder mediante Moisés y Aarón a la vista de Faraón, y entonces ahí es donde leemos: y el corazón de Faraón se endureció. ¿Ve?
No que Jehová lo haya endurecido. Lea bien el registro bíblico. Primero sucede que el faraón endureció su corazón. Génesis capítulo 7, verso 13. Y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová había dicho. ¿Ve? No como Jehová lo había determinado, que él había endurecido el corazón. No, como Dios había hablado que sucedería, que Faraón no iba a hacer caso. ¿Se da cuenta usted que Dios no endureció? Dijo que Faraón endurecería su corazón. Luego siguen las plagas y al cabo de la primer plaga leemos, y el corazón de Faraón se endureció. Y al cabo de la segunda, y el corazón de Faraón se agravó. Y después de la tercera, la cuarta, la quinta, dice, el corazón de Faraón se endureció. ¿Ve? Hasta aquí Jehová no había endurecido el corazón de nadie. Definitivamente Faraón era un tipo tirano, obstinado, tenaz, bestial, que había determinado no doblegarse a nadie, ni siquiera al Dios del cielo, porque ellos mismos se creían dioses. Humanamente hablando, ya se había agotado la paciencia de la justicia divina y recogió lo que sembró. Acabada la sexta plaga, entonces leemos, y Jehová endureció el corazón de Faraón y no los oyó, como Jehová había dicho o pronosticado a Moisés. Fue a partir de esa plaga que entonces Dios dice, quiere endurecerse, está bien, yo le ayudo, porque Dios es soberano. De modo que Dios entonces no endureció realmente el corazón de Faraón. Entonces, conforme a su método universal de tratar a los hombres rebeldes e impenitentes, respecto a lo cual la Escritura nos revela que a los que prefieren el error a la verdad, pues Dios les ayuda, Dios colabora. Dios no obliga a nadie, pero a veces sí le sigue la corriente. Dice que Dios envía operación de error. Leamos en 2 de Tesalonicense, capítulo 2, del verso 9 al 12, encontramos que Dios envía espíritu de error para que crean a la mentira. A los que, a pesar de la advertencia y las amonestaciones de nuestro Dios, persisten en el pecado. Entonces Dios a la final les entrega a la inmundicia o a una mente depravada, como dice Romanos, para hacer lo que no conviene. Parece algo como duro, pero es absolutamente justo. Si el hombre está empecinado a hacer el mal, bueno, es como si usted y yo quisiéramos hacer el bien. Insistimos en ellos, no somos capaces por nuestros propios medios. El hombre es malo. Pero cuando Dios ve esa persistencia, el deseo, el anhelo de agradarle, Él es quien nos ayuda. Amén. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 9 al 12 dice, inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. Oiga bien, para los que se pierden. El anticristo, el inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, vendrá con gran poder, con señales y prodigios, pero mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia, para que el castigo pueda ser justo, así como cuando Dios nos ayuda a ser fieles, la salvación es la recompensa.
Segunda de Tesalonicenses 2, del 9 al 12. Léalo atentamente, varón. Romanos capítulo 1, verso 24 al 28 dice: por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones. ¿A qué los entregó Dios? A lo que ya estaba en el corazón de ellos. Bendito el nombre del Señor. De modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural de la mujer, el uso natural por el que es contra naturaleza, contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Es la retribución de Dios para lo que ellos aceptaron, quisieron, debida a su extravío. Ellos extraviaron, y como no aprobaron tener en cuenta a Dios, entonces Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Amén. Así el corazón de Faraón se endureció al ver una serie de demostraciones palpables de la existencia y el poder de Dios, que no pudo aceptar, no aguantó que hubiera un ser más superior a él. Y luego viene la serie de juicios sobre su persona y sobre su reino. Si Faraón hubiese recibido estas manifestaciones humilde y dócilmente, habría producido arrepentimiento en su vida y habría podido ser salvo. Pero poniéndose voluntariamente a Dios y orgullosamente, quedó endurecido. Bendito el nombre del Señor. No hay algo, hermano, más misericordioso en Dios que nos trate y nos envíe los juicios sobre nuestros pecados. Si los aceptamos de un modo debido, ablandarán nuestros corazones, nos conducirán al arrepentimiento, a la entrega de nuestro ser al Señor, a la santificación. Nos daremos más a Él y seremos más consagrados. Pero si nos rebelamos como Faraón, lo que el Dios de amor intentó para nuestra mayor bendición, resultará en nuestra condenación. Y por supuesto, la culpa no la tiene Dios, ni la tienen sus juicios. Nosotros mismos, como enseña el apóstol Pablo, olor de muerte para muerte, y a otros olor de vida para vida. Y la culpa no la tiene el evangelio, sino los que lo rechazan. El evangelio es una bendición, lo mejor en esta tierra, lo mejor que le ha podido pasar a la raza humana, que Cristo muriera en la cruz por nuestros pecados para perdonarnos y darnos vida eterna. Acéptelo y será una gran bendición. Rechácelo y terrible caer en manos de un Dios vivo. El evangelio según San Juan capítulo 3 verso 18 dice: y esta es la condenación, porque la luz vino al mundo. Cristo Jesús vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Bendito el Señor. Segunda de Corintios capítulo 15 verso 16 dice: porque para Dios somos grato olor en Cristo, en los que se salvan y en los que se pierden. A esto ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Amén. Ahí estaban algunos temitas que la gente discute o interpretan mal, pero no es sino ir a las líneas de la palabra de Dios y vamos a entender claro que los hijos de Dios en aquel caso no eran ángeles, eran
como nosotros somos. Yo me considero un hijo de Dios. Todo el que obedece el evangelio de Jesucristo es hijo de Dios. Y las hijas de los hombres, las inconversas. Así fue. La esposa de Caín, claro, una hermana. Así estableció Dios. Él es el soberano, él puede hacer, y él es el que dicta las leyes. Él puede, pero luego en la ley de Moisés lo prohíbe. Y Faraón se endureció a sí mismo. Dios no es como la gente a veces lo pinta. Así que, amado amigo, busca a Cristo. No rechaces el evangelio. Acéptalo, lee la escritura. Allá en tu hogar enciérrate con la palabra de Dios. Hermano, reconsidera tu caminar y busca a Dios porque Cristo está a las puertas. Dios les bendiga, Dios les guarde y hasta una próxima oportunidad.